Ok, Khan, Shalom Akim. Antes de comenzar, como siempre, primero quiero darle toda honra, alabanza, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakodash. Doy honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a todos ustedes, hermanos sinceros, que se encuentran haciendo esta labor en toda verdad y sinceridad en las cuatro esquinas de la tierra. También un saludo a las pocas hermanas que escuchan estos videos de profecía. Shalom. Ahora que yo soy el hermano Yeshaya, acá en el campo GMS Los Ángeles, y aquí estoy otra vez con otra lección a través del Espíritu y poder de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Voy a entrar directo a las Escrituras y a leer un artículo que tengo aquí. Este es Isaías 9 y 5. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Ok. Básicamente lo que la escritura está diciendo aquí es de que las batallas anteriores, o las guerras pasadas, se peleaban ¿con qué? Con espada, mano a mano, en caballo, con lanzas, con jabalines, cuchillos, espadas en la mano. Los hombres gritaban, los hombres andaban llorando, hombres en shock. Era realmente algo confuso pelear en las guerras antiguas, porque todo era, como dije, mano a mano. Y una referencia buena que me gusta usar a mí es la película, el programa de Juego de Tronos. Cuando miras el episodio de la pelea de los bastardos, que básicamente entra la pelea de Jon Snow y Ramses, te demuestra cómo cuando estaban peleando los dos ejércitos había mucha confusión, habían gritos, habían hombres llorando, hombres en shock, caballos corriendo aquí, caballos corriendo para allá, sangre aquí, sangre allá. Era realmente algo, ¿cómo puedo decir, man? Algo salvaje y confuso, como dice la escritura. Denme un segundo aquí. Shalom, hermano Salakia. Voy a leerlo una vez más. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esta será con quema y tragamiento de fuego, porque esta guerra que el Señor básicamente está preparando, se va a pelear con misiles nucleares. Esta guerra nueva, esta tercera guerra mundial, no va a ser como las guerras antiguas. Denme un segundo. Ojalá podamos hallar aquí una imagen. Aquí podemos ver, mira, la confusión, la sangre, hombres gritando, la desesperación, la angustia, la sangre en las armaduras. Hombres, como dije, gritando en caballos, mucha confusión. Así es como se peleaban las guerras antiguas. Estas eran guerras de verdad. Estos eran hombres, preparados para la batalla. Pero como dije y vuelvo a repetir, esta nueva, como dice aquí, más esta, ¿cuál? Denme un segundo. Este es Apocalipsis 11 y 14 y dice así. Dice Apocalipsis 11 y 14, el segundo asedio ha pasado, que sabemos que el segundo asedio o el segundo desastre fue la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando entras a la palabra woe, ahí en el griego, la palabra es destrucción. Y sabemos que han habido dos destrucciones masivas que se han peleado en esta época que hemos vivido. Y es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y como dice la escritura, el segundo asedio ha pasado, que es la segunda, y he aquí, el tercero aguado viene rápidamente. Y ese tercero aguado está hablando de la Tercera Guerra Mundial, que está lista básicamente para ya pelearse. Pero antes de que eso suceda, tenemos que ver la manifestación y implementación global de la marca de la bestia, que es la MDLB, que va a ser la nueva, que básicamente eso va a ser la herramienta que inicie esta nueva orden mundial, porque cuando eso se presente es cuando el Señor se va a mover rápidamente, porque cuando ese mandato sea impuesto sobre el globo entero, eso van a causar a mucha gente morir, porque acuérdense, el sistema quieren que todos se acoplen. Y después de eso viene la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Eso dice, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre.
mas esta será con quema y tragamiento de fuego. ¿Ok? Porque estos misiles nucleares, ¿ok?, van a traer ese fuego nuclear, ese fuego termonuclear que va a derretir los elementos, va a nivelar todo este lugar que conocemos como Estados Unidos de América. ¿Ok? Pero también otras partes del mundo, ¿ok?, van a ser impactadas por estos misiles, porque Estados Unidos de América también va a lanzar sus misiles para hacer el contragolpe contra Rusia, contra China, contra países europeos. ¿Ok? Vamos a brincar a Isaías 34 y dice así. Voy a empezar lo del 1. Dice: gentiles allegados a oír y escuchar, pueblos, oiga la tierra y lo que ya llene, el mundo y todo lo que él produce, porque el Señor está airado sobre todos los gentiles y enojado sobre todo el ejército de ellos. Los destruirá y los entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desliarán por su multitud de sangre, hablando de la gran matanza. Y toda la compostura de los cielos, ok, el punto, y toda la compostura de los cielos se corromperá, y se plegarán los cielos como un libro. Ok, porque cuando esos misiles impacten, denme un segundo aquí. ¿Dónde está ese pedazo? Ok, Can. Porque cuando esos misiles impacten, denme un segundo aquí. Esto es lo que van a crear en el cielo, o la aparición de esto. Esto es lo que va a crear ese impacto nuclear. Y como pueden ver, los discípulos o los profetas describían lo que miraban en las visiones de acuerdo a lo que ellos podían asimilar en sus tiempos. Ok, básicamente la versión debe decir como un pergamino, o sea, un rollo, porque parece que el cielo se desenvuelve como un rollo cuando esa nube se crea. Ok, ahí lo podemos ver. All right? Este es el libro que se abre en los cielos. Ok, lo que Isaías miró. Lo vamos a leer otra vez. Y toda la compostura de los cielos se corromperá, y se plegarán los cielos como un libro. Y todo su ejército caerá como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ok, porque cuando estos misiles impacten, ok, nada se va a poder escapar. Es imposible tratar de huir, es imposible esconderte. Esos búnkeres nucleares no van a funcionar para protegerte de esta destrucción masiva. Ok, dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Y cuál espada está hablando el Señor? Vamos a ver. Esta es la espada del que el Señor habla. Y cuando miras estos misiles volando del cielo, tienen la aparición de una espada. Ok, y hasta brillan, porque hay otra escritura que dice: mi espada será brillante en el cielo. Ok, dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, o sea, el misil nuclear. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Y como sabemos, la capital de Edom, ok, que regresa a estos edomitas, estos autoproclamados blancos, es América. Estados Unidos de América es la capital del imperio de Edom. Ok, por eso las escrituras nos dice que el Señor va a venir manchando a Bosra, ok, para descender su ira sobre este lugar. Alright, y como dice ahí, este es el pueblo del anatema del Señor, o sea, de su maldición. Dice: llena está de sangre la espada del Señor, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Ok, hablando de Estados Unidos de América, que es la capital, pero también en sí mismo todo el imperio, o sea, toda la raza de los edomitas van a ser destruidas por el Señor. Ok, y esos misiles nucleares van a básicamente a ser también parte del ejército del Señor. Ok, vamos a brincar ahora a este artículo rapidito. Aquí lo tengo. Y vamos a leer un poquito de esto, porque básicamente lo que está sucediendo es de que estos rusos y estos países europeos siguen hablando de la alteración
y la posible, el posible desenvuelvo de una guerra nuclear. Ok, básicamente a quien están dirigiendo estas amenazas es América. Ok, porque como sabemos, América es esa nación con quien todos los países tienen un problema. So dice el ministro ruso Sergei Lavrov advirtió que es probable que cualquier conflicto entre los estados nucleares se convierta en una guerra nuclear total y por lo tanto debe evitarse a todo costo. Y como sabemos, eso no va a suceder. Esta guerra va a ser inevitable, ¿ok? Porque el Señor básicamente es el que está armando esta guerra. Y vamos a agarrar esa escritura. So, este es Isaías 13:4. Isaías 13:4. Murmullo de multitud suena en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de sonido de reinos. Y es básicamente lo que este ministro está diciendo ahorita, que hay mucho conflicto, mucha tensión entre los diferentes reinos. De gentiles reunidos, el Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. So, ¿quién está preparando, quién está armando estas naciones para entrar a este conflicto? El Señor, Yahweh Bahashem Yahawashi. Él es el que está ordenando las tropas para la batalla. Él es el que está poniendo estos pensamientos en los líderes de estas naciones para incrementar el arsenal de misiles nucleares. Ok, todo esto viene del Señor. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Y estos instrumentos de su furor está hablando de los misiles nucleares. Ok, porque el Señor dio la inspiración para que esos armas fueran creadas. Ok, este es Isaías 54:16. He aquí que yo crié al herrero, y ese herrero era el que creaba las armas en los tiempos antiguos. Hacía las espadas, los jabalines, las hachas, hacía tu armadura. Ok, ellos eran encargados de esa tarea. Pero ahora, en este tiempo presente, el herrero sería una representación ¿de quién? Del científico. Porque el científico es el que quebra los átomos. Él es el que crea esa fusión nuclear en estos misiles. ¿Para qué? Para que creen el propósito del Señor. ¿Ok? So, el herrero ahora es ¿quién? El científico. He aquí que yo he creado al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo crié al destruidor para destruir. Ok, y ese destruidor está hablando ¿de qué? De estas armas nucleares. Ok, hay una cuota de ese hombre, Albert Oppenheimer, que básicamente él fue el que fundó Operación Paperclip, que básicamente fue cuando los misiles fueron empezados a ser creados. Ok, y es cuando agarraron científicos de la parte este y la parte oeste de Alemania, porque los alemanes, como sabemos, es la sabiduría del imperio de los autoproclamados blancos. Por eso es que hubo una gran carrera entre Rusia y América para tratar de agarrar los mejores científicos. Y ahora podemos ver a través del espíritu y a través de lo que estamos viendo, la tecnología que sale, que Rusia fue quien adquirió los mejores científicos. Ellos tienen el misil hipersónico. Ese es un misil nuclear que no puede ser detectado por ningún sistema de antidefensas que exista en el mundo. Ok, eso es poderoso, man, y eso es inspiración del Señor. Él lo creó. Él creó el destruidor para destruir. Ok, ahora sí vamos a regresar al artículo y dice, cualquier guerra entre en las potencias nucleares es inaceptable. Incluso si alguien decide iniciarlo usando medios convencionales, habrá un gran riesgo de que se convierta en uno nuclear, declaró Lavrov durante la conferencia de prensa el jueves. Y eso es lo que el Señor quiere. Esta es la determinación del Señor, porque Él te dice en Sofonías que su determinación es reunir a las naciones para que entren a este gran conflicto. Ok, son estas palabras que están saliendo de ciertos líderes de los gobiernos, de que quieren evitar esto. No, man, el Señor no lo quiere evitar, el Señor quiere que suceda. Ok, so denme un segundo.
Jeremías 50 y 14. Este es Jeremías 50 y 14. Aquí dice: apercibidos contra Babilonia, que sabemos que Babilonia es América. Ok, Estados Unidos de América, para ser exactos, porque América es todo un continente. Ok, pero específicamente Babilonia habla de Estados Unidos de América. Apercibidos contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escateméis las saetas, porque pecó contra el Señor. Ok, so el Señor lo que está diciendo aquí es que todas las naciones que tienen capacidad nuclear se preparen contra América, a Estados Unidos de América. Ok, que apunten sus misiles a ella para destruirla, porque pecó contra el Señor. ¿Y cómo ha pecado contra el Señor? Tocó a la niña de sus ojos, que es la nación de Israel, que consiste de los llamados morenos, latinos y nativos americanos. Y no se hable de todas las blasfemias que este diablo hace. Todo lo que este diablo hace, lo hace porque quiere darle la contra a la Biblia, que es la palabra del Señor. Ok, gritad contra ella en derredor. Dio su mano, han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es del Señor. Tomad venganza de ella, hacer con ella como ella hizo. Y como sabemos, América ha sido un martillo sobre las naciones del mundo. All right. Y por eso es que el Señor dice que hagamos con ella como ella ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ella ha quebrado a los diferentes gobiernos de la tierra. Por eso es que existe algo que se llama países de tercer mundo ahora. ¿Quién creó países de tercer mundo? América, Estados Unidos de América, los gabachos, man. Infiltran, exhortan, roban y destruyen economías, man. Grita contra, que eso ya lo leí, versículo 16, Talad de Babilonia al sembrador y el que tiene hoz en el tiempo de la siega, delante de la espada opresará, cada uno volverá su rostro hacia su pueblo, cada uno se irá a su propia tierra. Ok, so denme un segundo. Es todo ahí lo que iba a leer. Ok, brincando a versículo 22. Estruendo de guerra en la tierra, y quebramiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se tornó Babilonia en desierto entre los gentiles. Te puso lazos, aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Señor. Ok, y por eso es que el Señor va a destruir este lugar. ¿Y qué es lo que va a usar? Los misiles nucleares. Abrió el Señor su tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esta es la obra del Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Ok, vení contra ellas desde el cabo de la tierra, abrí sus alfoliones, hacedla montones y destruíla. No le queden reliquias. Ok, eso no va a quedar nada de América después de que este lugar sea completamente aniquilado por esos misiles nucleares, man. Ok, y así es como esta tercera guerra mundial se va a pelear. So dice, se le preguntó al diplomático sobre los esfuerzos conjuntos de Moscú y Washington para reducir las capacidades estratégicas. La ROD respondió señalando que en septiembre de 2021 Estados Unidos encelamiento había congelado las conversaciones bilaterales para llegar a un acuerdo sobre la limitación de las armas ofensivas estratégicas, mucho antes de Rusia lanza su operación militar en Ucrania. Ok, so básicamente América no quiere reducir su armamento, porque ellos saben que esta guerra se va a pelear. Ok, y va a ser algo inevitable. Ok, so denme un segundo. So este es segundo Pedro 3 y 10. Segundo Pedro 3 y 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos o derretidos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Ok, y esta es la tercera guerra mundial aquí, y así es como se va a pelear, con fuego, ok, con derritamiento de elementos, man. All right, hey, so esto es inevitable, va a suceder, es parte de la profecía, estamos muy cerca, man.
A Dios mediante haya sido edificante. Con todo eso quiero dar toda honra, alabanza, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rohakwadash. Doy honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino y hasta el siguiente Shalom.